Hola, muy bienvenidos a todos y qué bueno es que podamos una vez más reunirnos para compartir de la palabra de Dios, para dejar que el Señor nos instruya a través de ella y recibir esa bendición que abunda y sobreabunda en la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para todo cristiano, para todo creyente en definitiva, que es la oración. En 1 Tesalonicenses 5:17 nos dice, en la Reina Valera nos dice, orad sin cesar. En la NTV nos dice, nunca dejen de orar. Es un tema realmente importante para todo creyente y creo que todos sabemos la importancia de este. Pero como cristianos tenemos que reconocer, tenemos que ser humildes y reconocer que en la gran mayoría del pueblo de Dios esto no es una realidad. No es algo que se haga con la importancia y de la manera que Jesucristo nos enseña a hacerlo. Y evidentemente por lo que el Señor Jesucristo habla acerca de la oración, es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta y valorar de la manera en que el Señor lo quiere que hagamos. El hecho de que nos cueste orar, el hecho de que nos cueste tener un tiempo de comunión en profundidad con Dios, yo creo que tiene que ser suficiente alarma para darnos cuenta que algo está mal, que algo en nuestra vida espiritual está faltando. Yo te invito a que veamos en Lucas 18:1. Allí el Señor habla con los discípulos, interesado en la oración de sus discípulos. Y dice Lucas 18:1 entonces, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. De orar siempre les decía, y ustedes saben que después, a continuación, viene la parábola del juez injusto y la viuda, y donde recalca el hecho de que insistiendo, esta viuda alcanzó lo que estaba necesitando, lo que precisaba, lo que estaba en su corazón. Y entonces yo creo que el Señor Jesús estaba enseñándole a sus discípulos que era necesario esta manera de orar sin desmayar para que se produzca en sus vidas la voluntad de Dios. Pero yo esta noche quería invitarte a que podamos estar viendo actitudes del Señor Jesús frente a la oración. Hay muchas, yo escogí dos para que podamos ver y que podamos incorporar a nuestra manera de orar, a nuestra manera de encontrarnos con Dios en oración. Y la primera la vamos a encontrar en Lucas capítulo 5, a partir del versículo 12, dice lo siguiente la palabra de Dios. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no le dijese a nadie, sino, ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Qué lindo relato, ¿no? Un hombre que se presenta delante del Señor sabiendo de sus cualidades, sabiendo de su poder, y le dice, Señor, si tú quieres me puedes sanar. Y la respuesta del Señor fue, sí quiero, sé sano. Y qué importante porque nos relata la palabra de que venía de hacer muchas sanidades, de estar con la gente, de él en estos 3 años que estuvo como ministerio terrenal en la tierra, trabajaba y trabajaba todo el tiempo. No es que se tomaba 8 horas o 6 horas, o de lunes a viernes. Él todo el tiempo estaba dispuesto para atender a las personas, sobre todo aquellos que sufrían enfermedades, que sufrían cautiverios. ¿Y qué quiero decir con esto? Termina el pasaje que leímos diciendo, mas él, ¿sí? O sea, no obstante todo esto, él se retiraba a un lugar desierto a orar. Era un hábito en nuestro Señor el hecho de orar. Era un hábito en nuestro Señor, algo recurrente, el ir a orar. No importaba todo lo que hubiese hecho, no importaba lo complicado del día, él se retiraba a orar. Dice, más él se retiraba a un lugar desierto a orar. ¿Qué busco, qué encuentro en esto? Para que podamos nosotros incorporar a nuestra vida de oración, es que no importa el tiempo que dispongamos, no importa
el lugar que nosotros dispongamos, sino lo que importa es el orden de prioridades en nuestras vidas. El Señor evidentemente lo tenía en un grado de prioridad muy importante al hecho de orar. No importaba que estaba ocupado, que estaba cansado, que tenía mucho que hacer, dice, más Él se apartaba a un lugar desierto a orar. Qué bueno entonces nosotros que le demos a la oración el lugar que necesita para ser de bendición en nuestras vidas, para ser esa arma espiritual profunda, valiosa, poderosa que el Señor nos dio. Ponerla en primer lugar. Un orden de prioridades nos enseña el Señor Jesús. No importa todo lo que tenía que hacer, no importa el cansancio, no importa todo lo que le esperaba por delante para hacer, o todo lo ya hecho, Él se apartaba en lugar a orar. Prioridad en la oración, prioridad en nuestro momento de orar, prioridad para todo eso que nosotros destinamos como comunión a Dios, ¿sí? Y lo segundo que quiero que rescatemos, lo vamos a encontrar en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 1. Y si me acompañás a partir del versículo 32, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y a toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no les dejaba hablar a los demonios, porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. Hablábamos de prioridad, y ahora quiero que hablemos acerca del hecho de recurrencia, de hacerlo siempre. Aquí nos dice que se levantaba muy de temprano. Ya organizaba el Señor su día para que todo lo que le tocase enfrentar ya estuviera en manos de Dios. Muchas veces nosotros hacemos exactamente al revés. Hacemos todo lo que tenemos que hacer y llegamos cansados a casa, llegamos abatidos y buscamos un momento para orar. Qué bueno sería seguir este ejemplo. Levantarnos muy de mañana a encomendar nuestros días en manos del Señor, para que el Señor ya vaya por delante acomodando cada circunstancia, cada situación, para que nosotros podamos gobernar en su nombre. Y me encanta que acá usa el verbo oraba. No es un pretérito simple, que sería orar, sino que usa un pretérito compuesto, un pretérito que nos está dando la sensación o la guía de que Él lo hacía repetidamente. Si fuera un pretérito perfecto, sería Él oró en esa mañana porque sabía que tenía muchos problemas que enfrentar. Pero si no, lo dice en una forma imperfecta y dice oraba. ¿Qué nos quiere decir esto? Que lo hacía siempre. Que no fue por única vez, lo hacía siempre el Señor Jesús. Oraba antes de comenzar el día, oraba antes de enfrentar las circunstancias. Si me permitís, en otras palabras, expresarlo, el Señor usaba la oración como una vacuna y no como un remedio. ¿Se entiende? ¿Sí? No esperaba que sucediera el problema, sino que antes ya Él se oraba para saber que iba a estar cubierto de todo lo que iba a suceder. Cuán distinto a como hacemos muchas veces nosotros, ¿no? Que esperamos que vengan los problemas para poder sanarlos. El Señor empezaba desde antes, ya encomendando todo en las manos de Dios para que pudiese ser bendecido. Dos cositas simples, sencillas, que sería muy bueno que cada uno de nosotros podamos incorporar a nuestra vida de oración. La prioridad y la recurrencia. Hacerlo siempre, hacerlo al principio del día, hacerlo antes que las cosas sucedan. El Señor igual te va a ayudar si las cosas sucedieron, si los problemas ya llegaron. Pero qué importante es que vos ya estés en un tiempo de haber orado, de haberte preparado y pedido al Señor que te esté acompañando, que te esté siendo de bendición en toda situación que te toque enfrentar en cada día y en cada instante de tu vida. Que el Señor te bendiga y que podamos encontrar nosotros en el Señor, nuestro Dios, siempre cosas que podamos imitar, porque nuestra meta es ser parecidos a Cristo, ser como Cristo. Y en la oración Él nos muestra algo muy importante. Fíjate que sus discípulos en el momento de pedirle algo no le pidieron, Señor, enséñanos a echar los demonios, enséñanos a sanar a la gente. Le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Evidentemente ellos ya veían
de que en la oración estaba la fuente esa de poder que lo acompañaba al Señor Jesucristo, porque le veían orar, le veían que a pesar de todas las cosas, a pesar del cansancio, a pesar de la gente, él se hacía un tiempo para orar, y que cada mañana se levantaba y buscaba un lugar donde poder orar. Que te sea de bendición, te bendigo y que el Señor esté siempre acompañándote en tu vida. Nos vemos.